Y ya como a modo de conclusión, en este día, vamos a hablar del otro consolador, refiriéndonos precisamente a la obra consoladora del Espíritu Santo. Yo quiero pedirle que vaya a su Biblia, al capítulo 14, versículos del 15 al 18, y vamos a leer este texto a modo de introducción para que podamos entonces meditar en algunos aspectos de la obra del otro consolador. Dice la palabra del Señor, Juan capítulo 14, versículos del 15 al 18, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Oremos, hermanos. Padre, gracias. Estamos en tus manos en esta tarde. Te pedimos de tu bendición, de tu asistencia, que tú puedas fortalecernos y animarnos después de esta larga jornada y que sobre todo puedas iluminar nuestro entendimiento. Usa, Señor, mi humana debilidad para que yo con claridad pueda presentar el mensaje de tu palabra y particularmente esta enseñanza acerca del Espíritu Santo. Señor, que tu palabra viva y eficaz haga la obra para la cual tú la envías en esta tarde y que la vida de mis hermanos sea animada al contemplar estas gloriosas verdades, Padre. Estamos delante de ti, oramos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Es muy cierto o muy sabido que nuestras palabras pueden ocupar una atención particular dependiendo de las circunstancias en las que ellas son pronunciadas. Usted no pondría tanta atención a un grupo de palabras o algún grupo de declaraciones que son hechas en medio de un ambiente de tertulia y de broma, porque usted se lo tomaría como un chiste. Sin embargo, cuando algunas palabras son pronunciadas en un marco de solemnidad, usted como que pone más atención a lo que se va a decir en ese momento. Bueno, este es el caso de las palabras que acabamos de leer. Estas palabras son pronunciadas en el marco del conocido discurso del aposento alto, que no son más que las declaraciones de nuestro Señor Jesucristo anteriores a lo que sería su crucifixión y posterior exaltación. Así que el contenido de ellas tiene una especial connotación para los discípulos, porque fueron precisamente dados en ese marco de solemnidad para ser la culminación del ministerio de enseñanza de nuestro Señor Jesucristo para con los discípulos. Así que estas palabras ocupan un papel especial dentro de las cosas que nuestro Señor Jesús comunicó a sus discípulos. Así que cuando pensamos en ella, entonces pensamos en esas cosas que el Señor quería dejar en la mente de los discípulos antes de ir a la cruz. Y dentro de este discurso, el papel y la obra del Espíritu Santo están contenidas como parte de las enseñanzas que el Señor quiso comunicar. En ella se encuentra el discurso más amplio y más claro acerca de la obra consoladora del Espíritu Santo. Es por esa razón que me van a encontrar citando varios textos de este discurso que comienza en el capítulo 13 y termina en el capítulo 17 o anterior al capítulo 17 con
con la oración sumo sacerdotal que está registrada allí en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Y para esto, hermanos, vamos a ver por lo menos 3 cosas en esta tarde acerca de la obra consoladora del Espíritu Santo o del otro consolador. En primer lugar, vamos a ver la naturaleza del Espíritu Santo como consolador. Y voy a tener que repetir algunas de las cosas que ya se dijeron. En segundo lugar, vamos a ver las operaciones del Espíritu Santo como consolador. Y finalmente, para concluir y de manera posiblemente breve, vamos a hablar del objetivo del Espíritu Santo como consolador. Ese va a ser el bosquejo que vamos a seguir. Esa es la estructura que yo espero que usted pueda tener en mente, y si al terminar la conferencia usted puede recordar por lo menos estos 3 puntos, yo voy a estar contento con haber cumplido mi objetivo en esta tarde. Así que vamos primeramente a la naturaleza del Espíritu Santo como consolador. Noten que luego de que nuestro Señor Jesús comienza el discurso para comunicar sus últimas declaraciones, en el capítulo 13 del Evangelio de Juan, el corazón de los discípulos estaba turbado. Es decir, ellos estaban comenzando a desalentarse. Ellos estaban comenzando a preocuparse cuando el Señor comienza a hablarles de cosas que aún ellos todavía no estaban claras. Y dentro de esas cosas que Él les está hablando, estaban aspectos relacionados con la realidad de que Él ya no estaría en medio de ellos como hasta ese momento lo había estado. Y en medio de ese ambiente de preocupación y en parte de desconsuelo, la forma que el Señor encuentra para darles ánimo es la promesa contenida en el versículo 16 del texto que acabamos de leer. Allí leímos la promesa que está relacionada con la idea de que Él enviaría otro consolador para que esté con ellos para siempre. Noten que ellos están lidiando con el hecho de que el Señor Jesús ya no estará con ellos. Y por eso están turbados, por eso están preocupados. Pero esta noticia espera que aún en la incertidumbre que ellos tenían, ellos pudieran cobrar ánimo. Él enviaría otro consolador para que esté con ellos para siempre. La identidad de este otro consolador rápidamente va a ser revelada en el versículo siguiente como el Espíritu de verdad. Es decir, la persona de la cual hemos estado hablando durante todo este tiempo, el Espíritu Santo. Luego, sobre esa declaración de otro consolador que será enviado, existen un par de aspectos que nos pueden ayudar a comprender la naturaleza del Espíritu Santo como consolador. Es decir, que sobre esa declaración de que el Señor Jesús enviaría otro consolador, hay por lo menos 2 cosas que yo quiero que usted entienda. Y el primero de estos aspectos es el uso de la palabra otro. Usted tiene que marcar en su Biblia, allí en esa frase, la palabra otro. De esto, evidentemente tenemos que entender que el Espíritu Santo no sería el primer consolador de los discípulos. Porque si Él les está diciendo que le va a enviar otro, es porque ya alguien anteriormente a ese que se va a enviar estaba ocupando la función de consolador. Así que este otro consolador vendría después de uno que ya estaba presente. Noten entonces que aunque comúnmente se llama al Espíritu Santo el Consolador, realmente Él no es el Consolador. ¿Qué es Él? El otro Consolador. Y entonces nos preguntamos, ¿quién es el primer Consolador? Nuestro Señor Jesucristo.
el consolador más grande enviado por Dios para la consolación de su pueblo fue el siervo sufriente, aquel del cual queda registrado en el Evangelio de Lucas que un hombre llamado Simeón lo esperaba y esperaba la consolación del pueblo de Israel. Y después de verlo, es decir, después de ver aquel que era la consolación del pueblo, este hombre dijo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Este hombre, Simeón, vio al Consolador. Y ahora, este Consolador, visto por Simeón y que había convivido con los discípulos hasta este momento, nuestro Señor Jesucristo está prometiendo que tras su partida, Él enviará a sus discípulos a otro igual que Él, a otro Consolador. Es importante entonces aclarar un tecnicismo lingüístico que nos va a dar un poco de luz con respecto a este aspecto. En el español solo hay una palabra que significa otro. Solo tenemos esa sola, no tenemos más. Pero en el inglés, como en el griego, hay dos palabras que significan otro. Y son dos palabras diferentes. Una palabra indica de la misma categoría o naturaleza y otra palabra indica de diferente categoría o naturaleza. En el griego tenemos la palabra allos o ayos, que se usa para hablar de otro de el mismo género, de la misma naturaleza o de la misma categoría. Y la otra palabra que también se traduce otro del griego al español es la palabra etéreos, que a diferencia de halos describe otra cosa de una naturaleza completamente diferente. De allí es donde se deriva una palabra que alguien mencionó en esta mañana, heterodoxia. ¿Qué quiere decir eso? Otra verdad, que no es la verdad verdadera. ¿Cuántos son heterodoxos acá? Levante la mano. Dígame amén. Entonces lo entendió. De hecho, en Gálatas capítulo 1 nos habla de ¿qué? De otro evangelio. Evidentemente que nosotros no podemos ver la diferencia porque en el español está la misma palabra. Pero en el griego, allí no se usa la palabra halos, sino la palabra etéreos, para referirse a un evangelio de una naturaleza y una categoría diferente al evangelio verdadero. Y de hecho Pablo dice, no es que haya otro evangelio, sino que hay una distorsión que ni siquiera es el evangelio, pero que estaba queriendo falsificar al evangelio verdadero. Así que en la declaración de nuestro Señor Jesucristo acá, cuando dice, y les enviaré otro consolador, Él no usa la palabra etéreo, sino la palabra halo. Es decir, que ese consolador que sería enviado por Él era uno de su misma naturaleza, uno de la misma categoría que el Señor Jesús, y por lo tanto uno que vendría a hacer la obra que el Señor Jesús estaba haciendo hasta ese momento. Él enviaría a un consolador que ocupe la posición que él ocupaba, porque ese que sería enviado era igual a él. ¿Y a quién se está refiriendo? Al Espíritu Santo. Así que en este sentido voy a hacer la primera declaración contundente de esta exposición. El Espíritu Santo es el verdadero vicario de Cristo y su máximo representante en la historia de la iglesia. Ustedes saben que la Iglesia Católica Romana y particularmente el Papa reclama para sí el título del
vicario de Cristo, es decir, el representante de Cristo en la tierra. Bueno, falso de toda falsedad. El vicario de Cristo, el verdadero vicario de Cristo y el máximo representante de Cristo en la iglesia no son los pastores, no es el Papa, no es ningún hombre, es el Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad. ¿Comprende las implicaciones de esto? Es decir, que el Espíritu Santo es quien está responsable de cumplir la labor que Cristo hubiese cumplido si estuviese en medio nuestro. Algunos piensan de la manera, si yo hubiese vivido en el tiempo en el que Cristo caminó en medio de nosotros, si yo hubiese estado allí como estuvo Pedro o Juan, qué glorioso sería ese momento. No. Ese momento no es tan glorioso como el momento en el que nos encontramos ahora, porque en ese momento nuestro Señor Jesucristo estaba velado por su humanidad. Pero ahora la tercera persona de la Trinidad habita con nosotros y en nosotros en cualquier parte del mundo, las 24 horas del día, cada segundo, cada momento de nuestra vida. Él está disponible para nosotros. ¿Lo comprende? Y un segundo aspecto que tenemos que resaltar tiene que ver con el término consolador. Y ya saben que a mí me gusta ponerme creativo con esto de las palabras y todas esas cosas. Pero es que realmente en nuestro idioma la palabra consolador no hace tributo, es decir, no puede expresar de manera amplia y clara lo que la palabra griega que está allí y es usada en el original quiere transmitir. Porque la palabra griega que allí se usa es la palabra griega parakletos o paráclito, como dicen algunos. Y esta palabra parakletos significa uno enviado a tu lado para ayudarte. Eso significa parakletos, que en Reina Valera traduce consolador. Así que si pensamos en el término consolador, no solo podemos pensar en aquel que nos alienta, porque eso es lo que significa la palabra consolador para ti. Una persona que llega a sobarte cuando estás deprimido, una persona que te ayuda allí y te alienta cuando estás caído. Pero la realidad es que el Espíritu Santo, el Consolador, ha sido enviado para estar a tu lado y fortalecerte en todo momento. Él no solo te alienta cuando estás caído, al contrario, Él te alienta y te fortalece para que vayas a la batalla y luches. Él no solo está con nosotros en medio de la aflicción, sino más bien me fortalece para que yo pueda obtener la victoria en cada cosa que emprenda para el avance del reino de Dios. El doctor Sproul dijo, cuando pensamos en confortar, lo hacemos casi totalmente en términos de ministrar un apoyo afectuoso ante la pena y el dolor. Esa palabra confortar viene del latín, que tiene un prefijo que significa con y una raíz que se traduce fortis, que significa fuerte. Así que originalmente la palabra confortar significa con fuerza. De esta manera, alguien que confortaba era uno que venía a dar fuerza para la batalla en vez de consuelo tras la batalla. ¿Lo comprende? El Espíritu Santo principalmente te capacita para que tú vayas a la batalla. Evidentemente que no podemos despreciar la idea de que cuando caemos también nos anima a seguir adelante. Así que como el Consolador, el Espíritu Santo es la fuente de nuestras fuerzas. Y si es cierto que Él nos va a animar cuando estemos apocados, cuando estemos debilitados, pero el énfasis que se aprecia en su función como consolador y que está prometido
para venir a los discípulos desde nuestra declaración, viene con el fin de darnos fuerzas y de prestarnos asistencia para la batalla. Permítanme continuar un poco en este segundo aspecto. Solo un par de declaraciones más. El término paracleto es traducido en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 21, como el abogado. Pero acá es traducido refiriéndose no al Espíritu Santo, sino a nuestro Señor Jesucristo. Y esto es porque en el mundo antiguo, un paracleto era alguien llamado a prestar asistencia en un tribunal de justicia. El paracleto era un asesor legal que defendía la causa de una persona en la corte. Entonces, noten que en este sentido, la función del Espíritu Santo también tiene una connotación forense o legal. En un sentido entonces amplio, Él es nuestro ayudador legal. Así que no podemos limitar la obra del Espíritu Santo a una sola operación como el paracleto, porque Él es el ayudador de los discípulos de Cristo. Sería el ayudador de los apóstoles, sería el ayudador de los que vendrían después de los apóstoles y es el ayudador de la iglesia al día de hoy. Él es nuestro paracleto, Él es nuestro ayudador, Él es nuestro abogado, Él está allí para nosotros. Por eso ahora, y después de este primer punto, vamos a ver algunas de las múltiples operaciones del Espíritu Santo. ¿Y por qué digo algunas? Bueno, porque tendríamos que hacer una conferencia completa para poder ver toda la obra operativa del Espíritu Santo. Permítanme también explicar que desde la perspectiva de la obra del Espíritu Santo, como ya lo vieron y como ya han escuchado, Él obra en los creyentes y también obra en los no creyentes. Entonces tendríamos que hacer una diferencia entre la operación del Espíritu Santo en la vida de alguien que no conoce a Cristo y en la operación del Espíritu Santo en alguien que conoce a Cristo. Yo me voy a limitar a la segunda, aunque posiblemente mencione algunos aspectos de la primera. Así que todo lo que tiene que ver con la obra de regeneración, arrepentimiento, justificación y todo lo que el Señor obra a través de su Espíritu Santo en un no creyente, yo lo voy a obviar y me voy a dedicar particularmente a algunas de las operaciones del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. ¿Cuántos son creyentes acá? Levanten la mano. Bueno, entonces creo que estoy hablando a la mayoría. Como ya lo hemos mencionado, el Espíritu Santo asume el título de otro paracleto. Este título lo asume en representación de Cristo, debido a que su presencia física ya no estaría con sus discípulos. Por esta razón, comprendemos que la operación del Espíritu Santo en la vida de los discípulos está directamente vinculada con la obra de Cristo mismo. La obra del Espíritu Santo entonces estaba vinculada en su momento con la obra que Cristo había venido realizando en medio de los discípulos por 3 años. ¿Y qué iba a hacer el Espíritu Santo? Se iba a convertir en el enviado que sería el sustituto o el relevo inicial de Cristo. Por esta razón, el Espíritu Santo, como el vicario supremo de Cristo en la tierra, asume el compromiso de dar continuación ininterrumpida de lo que ya nuestro Señor había estado haciendo. Él no venía a ejecutar nuevos proyectos. Él no venía a proponer una obra diferente. El Espíritu Santo no funciona como los presidentes de algunos países, no de Venezuela, de otros países,
que este presidente está haciendo una obra y entonces cuando asume el que sigue, ya las obras de este quedaron atrás, dice las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No, el Espíritu Santo no funciona de esa manera. Cristo había comenzado una obra, Él había estado haciendo una obra en su ministerio. El clímax de la obra de Cristo era su obra, su muerte sustitutiva en la cruz del Calvario. Y entonces a partir de ese momento y tras su ascensión, ¿quién continuaría la obra del Espíritu Santo? ¿Quién sería el responsable de continuar la obra de Cristo en la tierra? El Espíritu Santo. Esa era su función. Así que la obra consoladora no se puede limitar a solo un aspecto, porque en el rol de Paracleto, el Espíritu Santo lleva a cabo más de una función, tanto en su obra de consolación como en su obra intercesora. Por eso alguien dijo que aunque es importante distinguir entre la obra de consolación llevada por el Espíritu y su obra de asistencia intercesora entre Dios y el hombre, no podemos separarla ni distinguirla de manera tan clara. Aunque se debe establecer unos parámetros de diferencia, ellas al mismo tiempo están interconectadas. Habiendo entonces aclarado cuál va a ser la orientación de este nuestro segundo encabezado, vamos a intentar describir las operaciones del Espíritu Santo desde alguno de los ángulos más importantes. Así que diremos inicialmente que el Espíritu Santo como consolador nos fortalece. Entonces, ¿cuál es la primera función que queremos distinguir o cuál es la primera operación que queremos distinguir? El Espíritu Santo como aquel que nos fortalece. ¿Qué dice Hechos capítulo 1, versículo 8? Espero que se lo sepan de memoria. Ese es uno de esos textos que la gente aprende a memorizar rápido. Hechos 1:8. No es que usted está hecho un 8 con todo lo que estamos diciendo aquí. Es que vamos a leer Hechos 1:8. Dice, pero recibiréis ¿qué? ¿Qué recibiréis? Dígalo más fuerte, no tiene poder, no hay espíritu aquí. Ya se acabó, ¿verdad? Nos duró como hasta el mediodía y después del almuerzo ya la cosa se pone difícil. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Noten esta declaración tan interesante y tan contundente. Vamos a recibir poder cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Y permítanme hacer una pregunta capciosa, a ver si usted comprendió algo de lo que estamos diciendo acá. ¿Y cuándo es que el Espíritu Santo viene sobre usted? ¿Cuándo? Cuando creemos. Entonces todos los que levantaron la mano y dicen creer en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, ¿qué han recibido? Poder. Han recibido poder. ¿Para qué? Aquí lo dice también. Para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Y uno dice, menos mal que yo no vivo por allá, ¿verdad? De la que me salvé, porque yo estoy en Barquisimeto, ahí no me nombran a mí. La fuente de poder que mueve la vida de todo creyente es el Espíritu Santo. Sin la operación del Espíritu Santo, nosotros, hermanos, estaríamos desprovisto de cualquier capacidad para vivir la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Y estaríamos al mismo tiempo desprovistos de toda capacidad para hacer avanzar ni siquiera un centímetro el reino de Dios. En términos bíblicos, dijo el doctor Sproul, nuestra fortaleza es el Espíritu Santo. Él es aquel del cual se deriva nuestras fuerzas. Es por causa de que el Espíritu Santo prometido ha venido, mora en nosotros y permanece con nosotros, que las Escrituras pueden declarar: en todas las cosas somos más que vencedores
por medio de aquel que nos amó. ¿Saben qué? Su victoria y la mía y la victoria del pueblo de Dios es segura. ¿Por qué? Porque contamos con el poder del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es la fuente de nuestra potencia. Hechos, capítulo 9, versículo 31, hablando acerca del crecimiento de la iglesia de esos primeros años luego de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, dice esto: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, fortalecidas ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Quién es el que edifica la iglesia? Los pastores, ¿verdad? Los siervos del Señor. No, el Espíritu Santo. ¿Quién es el que hace crecer la iglesia? El Espíritu Santo. Y en este punto, evidentemente que no estoy hablando solo de crecimiento numérico, porque la iglesia puede crecer mucho en número, pero nada en creyentes verdaderos. Depende de quién esté haciendo crecer la iglesia. Si la iglesia la hacemos crecer nosotros, los hombres, con nuestras estrategias y con nuestros paradigmas, la iglesia podrá crecer mucho, pero poco en lo que realmente es importante para crecer. ¿Comprende eso? Note que la fuente del crecimiento del creyente y la fuente del crecimiento de la iglesia no son las estrategias humanas, no son los programas que implementamos, no son las actividades que hacemos, no. La fuente de crecimiento de la iglesia, la fuente del crecimiento del creyente no está en los hombres, está en el Consolador, en el Espíritu Santo de Dios. Y así como Cristo estuvo fortaleciendo y animando a los discípulos con su presencia física, ahora su vicario con nosotros y en nosotros nos llena de todo poder. Como dice Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 10, fortalecidos con el poder de su fuerza. ¿Lo ve? En segundo lugar, continuaremos diciendo que el Espíritu Santo, en su función como consolador, nos enseña. Hasta este momento, hasta el momento de su partida, el Señor Jesús había sido la fuente de conocimiento de los discípulos. Hasta ese momento todo lo que ellos necesitaban saber les había sido comunicado directamente por el Señor. Pero es evidente que para el final del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, algunas verdades todavía no eran muy claras para ellos. Algunas verdades todavía no eran muy comprensibles para ellos. Así que en relación con la obra de Cristo y con la obra del otro Consolador, Él les dice, nuevamente cito el sermón del aposento alto o el discurso del aposento alto, Juan capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. ¿Quién nos enseñará todas las cosas? El Espíritu Santo. Y Él os recordará todo lo que yo he dicho. Comenta alguien, o lo parafrasea más bien. Mientras Cristo moraba físicamente con vosotros, o puesto en palabras del Señor, mientras moraba físicamente con vosotros, os he comunicado ciertas enseñanzas que después de mi separación física de vosotros, os aclararé más por medio del Espíritu Santo. Además, entonces, os enseñaré todo lo que necesitáis saber para realizar la obra de testimonio que os he asignado. Fin de la cita. En este sentido, hermanos,
La función del Espíritu Santo, descrita desde esta perspectiva, tiene dos partes. Transmitir a los discípulos todo el conocimiento necesario en relación al cuidado de sus propias vidas y su labor testificadora, como al mismo tiempo recordarles las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo, de tal forma que las enseñanzas recibidas por ellos en su ministerio se harían claras y patentes. El Espíritu Santo entonces nos enseña. En tercer lugar, y en estrecha relación con lo dicho anteriormente, el Espíritu Santo nos da dirección. Juan, capítulo 16, versículo 13 al 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Esto nos dice que el Espíritu Santo, que nos da dirección, que nos da guianza, entonces iba a ir delante de los creyentes mostrándoles el camino. Y me recuerda la ilustración que usaba el pastor John en su exposición acerca de la columna de nube y la columna de fuego que guiaban al pueblo de Israel en su peregrinaje por el desierto. ¿Por dónde caminaba el pueblo? Por donde el Espíritu los guiaba. Y es importante en este punto, por si acaso, que afirmemos que esta no es una guía subjetiva. Algunos quieren subjetivizar la guía del Espíritu Santo. No, es que yo siento que el Espíritu me guía para acá. Y es que yo siento que el Espíritu me guía para allá. No, el Espíritu Santo inspiró a los apóstoles la palabra de Dios para que se constituyera como la única regla, la única guía infalible, suficiente, inerrante de fe y práctica para la vida del creyente. La palabra de Dios, la Biblia, es la obra del Espíritu Santo que te da dirección. Y esa dirección es objetiva. Y al mismo tiempo, hermanos y hermanas, no solo obró en la vida de los apóstoles para inspirar la palabra de verdad, que al mismo tiempo nos sirve como guía a nosotros en el día de hoy, sino que aún en esa obra de dar dirección y guía, el Espíritu Santo que inspiró a los apóstoles ilumina el entendimiento de los creyentes para que puedan comprender lo que Él quiso comunicar a través de la palabra de verdad. ¿Lo entiende? Inspiración, los apóstoles, iluminación, cada creyente. Así que esa guía no es una guía subjetiva, no, es una guía completamente objetiva, contenida en la palabra del Señor. En este sentido, entonces, los apóstoles fueron inspirados y los creyentes son iluminados para ser guiados a la verdad. En cuarto lugar, el Espíritu Santo testifica. Juan capítulo 15, versículo 26 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. La misión del Espíritu Santo, y por tanto la misión también de los creyentes, es dar testimonio de Jesús. De esta forma, el Espíritu Santo testifica a los creyentes el Evangelio de verdad y les da poder para que ellos, ese Evangelio que les ha sido testificado, lo proclamen al mundo para salvación del mundo o de algunos del mundo. El Espíritu Santo entonces da poder para que nosotros seamos testigos. ¿Recuerdan? Hechos 1:8. Aunque Dios usa a los cristianos para que proclamen el Evangelio, solo, escúchenlo bien, solo el Espíritu Santo puede redimir a los pecadores perdidos.
Por eso, en quinto lugar, vamos a decir que el Espíritu Santo convence. Juan 16:7. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Permítanme conectar esta idea con la obra consoladora del Espíritu Santo, o con la obra del Espíritu Santo como ayudador. Entienda esto, que ya se ha dicho. El hombre natural, es decir, el hombre sin Cristo, no quiere ni puede venir a Dios. No. El hombre natural, voy a repetirlo de nuevo, el hombre sin Cristo no quiere ni puede venir a Dios en búsqueda de perdón y salvación. No. El hombre en su estado natural no quiere ni puede ninguna cosa que sea beneficiosa para su alma. Debes entender, hermano, entonces, que ningún esfuerzo humano por sí solo puede cambiar la realidad del hombre pecador. No, ninguno de nuestros esfuerzos humanos puede hacer nada. Así que la obra evangelística de los creyentes, la obra evangelística de la iglesia está desprovista de cualquier tipo de éxito a no ser por la operación sobrenatural del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que trae a los pecadores convicción de pecado. Es el Espíritu Santo que los convence. El predicador más capaz, el orador más elocuente, el hombre más versado no podría producir en absoluto la más mínima convicción de pecado real sin la obra de convencimiento del Espíritu Santo. Así que no importa cuán espectacular sea el show, no importa cuán espectacular sea la exposición, no importa cuán dramatismo le ponga el predicador, no importa cuánto lo hagan reír los chistes, no importa cuán profunda sea la enseñanza, si el Espíritu Santo de Dios no convence al hombre de pecado, no va a pasar absolutamente nada en su vida. ¿Entiende? Es el Espíritu Santo quien convence al hombre y por tanto la iglesia debe descansar en su obra evangelística, en la predicación del evangelio, no en sus capacidades, no en su elocuencia, no en su organización, sino en el poder sobrenatural del Espíritu Santo, quien es el que puede transformar la vida del pecador y traerlo al arrepentimiento y a la fe con la convicción de que Jesucristo es el Señor, el único camino de salvación que tiene. El mundo no puede ni quiere venir a Cristo. Necesitamos de la obra del Espíritu Santo. Pero en relación a la actividad forense o legal del Espíritu Santo, también debemos entender esto. En la medida en que el mundo es declarado culpable del pecado de la incredulidad, cuando el Espíritu enjuicia al mundo, está al mismo tiempo obrando para exculparnos a nosotros a través de los méritos de Cristo. Es decir, que cuando el Espíritu Santo declara juicio para el incrédulo, al mismo tiempo declara que aquellos que son justificados en Cristo Jesús son herederos de la vida eterna. ¿Lo comprende? Esa es la obra del Espíritu. Esto quiere decir, hermanos, que aunado a la operación del Espíritu Santo para mostrar al mundo su pecado, está en contraposición la idea de que el Espíritu Santo obra para hacer a los creyentes beneficiarios de la gracia que sobre ellos ha sido derramada y la hace efectiva a través de su obra justificadora, que se hace patente en la vida de cada uno de los creyentes. Y por último,
diremos en este punto que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Partiendo de la realidad de que somos débiles, ignorantes aún de nuestras propias y verdaderas necesidades, esta operación del Espíritu Santo como ayudador es vital. Pablo lo dice en unos términos, hermanos, completamente claros. Vean cómo lo explica Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 26 al 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Lo ve? Usted y yo en nuestra condición somos débiles, hermano. Somos incapaces muchas veces de discernir las cosas que son buenas para nosotros. Pedimos y pedimos mal. No recibimos porque no sabemos pedir, porque pedimos para satisfacer nuestros deleites superficiales. Pero el Espíritu Santo que mora en usted, Él conoce su necesidad. Y Él intercede por usted delante del Padre. Y es interesante que esta obra de intercesión no solo se limita a la intercesión que el Espíritu Santo hace por los creyentes delante de Dios, sino que aun cuando los creyentes se encuentran fielmente proclamando el Evangelio, el Espíritu Santo también intercede por ellos delante de los hombres. Lucas, capítulo 12, versículo 11, dijo esto o escribió esto. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y ante las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Es muy posible que usted en este momento esté, ahí está claro, hermano. Así que no debo estudiar, no debo hacer nada. En el momento la luz fluirá. Se acabó todo. No. El Espíritu Santo va a instruirnos, va a darnos dirección a la luz de su palabra, no una luz subjetiva. Porque cuando usted cae en la trampa del diablo, escúchelo bien, en la trampa del diablo, de querer escuchar no lo que el Señor ha puesto en su palabra, sino lo que le viene a su mente de manera mística y extraña, usted ya no está escuchando al Espíritu. Usted no está recibiendo la guía del Espíritu. Usted no está recibiendo la dirección del Espíritu. Usted no está confiando en la fortaleza que le da el Espíritu. Usted está en un camino peligroso. Satanás es padre de mentira. Y se va a inventar cualquier cosa que sea necesaria para perjudicar su vida y de las que están a su alrededor. Porque cuando caemos en esa trampa, no solo nos dañamos a nosotros mismos, sino que dañamos a todos aquellos que nos pueden escuchar, porque los desviamos. Así que, hermanos, permítanme cerrar este tiempo hablándoles acerca del objetivo del Espíritu Santo como consolador. Hablando de la promesa del otro consolador, nuestro Señor Jesús dijo: Él, el Espíritu Santo, me glorificará, porque tomará de lo mío y os los hará saber. Como ya hemos dicho, el Espíritu Santo no actuará independientemente de la obra de Cristo. No. Sino que al contrario, el Espíritu Santo va a llevar a cabo la obra de Cristo. Por lo tanto, el objetivo de la obra consoladora del Espíritu Santo es que Cristo sea glorificado. La obra consoladora del Espíritu Santo entonces tiene el objetivo de llevar a los hombres a los pies de Cristo y que éstos le den a Él toda la gloria.
Mucho del problema que tenemos con este punto es que no comprendemos la interacción funcional de las personas en la Trinidad. Y entonces algunos parecen pretender levantar la mano y establecer el sindicato del Espíritu Santo. Es que es a la persona a la que menos se nombra en la iglesia. Entonces tenemos que promoverlo. Hay que hablar del Espíritu Santo. Entonces, buenos días, Espíritu Santo. ¿Cómo estás, Espíritu Santo? Me acosté con el Espíritu Santo. Voy a hablar en nombre del Espíritu Santo. Y vamos a nombrar al Espíritu Santo todo lo que podamos. Porque su nombre está opaco en la historia de la iglesia. No. Cada vez que el Señor Jesucristo es glorificado, cada vez que el Señor Jesucristo y su obra son predicadas, cada vez que un pecador se arrepiente a los pies de Cristo, cada vez que la imagen de Cristo es perfeccionada en medio de los hombres que pertenecen a la iglesia, el Espíritu Santo está cumpliendo su función, está cumpliendo su obra. Es llevar a los hombres a Cristo, que Cristo sea exaltado, que Cristo sea glorificado. El objetivo del Espíritu Santo, por tantos hermanos, no es atraer la atención sobre sí mismo, no, sino llevar a los creyentes a poner su mirada en Cristo. Y que los creyentes, mirando a Cristo, Él sea glorificado ante sus ojos. En la medida en que el Espíritu Santo ilumina el entendimiento de los creyentes para que ellos puedan comprender la gloriosa, la maravillosa obra de nuestro Señor. Al día de hoy, decía el pastor Luis, muchos ponen su mirada en los dones y en las bendiciones del Espíritu Santo. Hoy muchos están preocupados en los dones y las bendiciones que el Espíritu Santo imparte, pero olvidan o pasan por alto que estas no son sino alicientes, instrumentalidades del Espíritu Santo para que los creyentes tengamos la oportunidad y el privilegio de proclamar a Cristo y glorificar a Cristo en nuestras vidas. Lo mismo que Moisés cuando subió al Sinaí y su rostro resplandecía. Así escribe el apóstol Pablo, por lo tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la imagen, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Esta es la gran obra del Espíritu Santo en la iglesia. Hace a Cristo glorioso ante nuestros ojos. Y es dado a nosotros, el Espíritu Santo, como ese agente para traer honor y gloria a nuestra cabeza. ¿Y quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, hermanos, déjenme darles mi aplicación final. Y voy a citar literalmente las palabras del príncipe de los puritanos, el doctor John Owen. Él lo dijo de esta forma. Y cuando lo cito es porque no lo puedo decir de una manera más clara que como él lo dijo. No hay ningún bien que recibamos de Dios si no es traído a nosotros y forjado en nosotros por el Espíritu Santo. Ni hay en nosotros algún bien hacia Dios, alguna fe, amor, obediencia a su voluntad, sino lo que somos capacitados para hacer por el Espíritu Santo. Porque en nosotros, que es en nuestra carne, no hay nada bueno, como dice el apóstol Pablo. Hermanos, esto quiere decir que dependemos absolutamente de la obra del Consolador. Y en la medida en que nosotros podamos comprender su accionar en nuestras vidas, y a partir de que comprendamos cómo es que Él usa los diferentes medios establecidos por Dios para
avanzar su obra en medio de la iglesia, entonces y solo entonces podremos vivir vidas realmente significativas, vidas realmente poderosas. Las películas de Hollywood nos hablan de los superhombres en términos fantasiosos. Pero permítanme describirle a un hombre, a un superhombre real. Existen los superhombres en medio de nosotros. Y son aquellos que son fortalecidos por el poder y la presencia del Espíritu Santo. Un superhombre es aquel que es forjado por el Espíritu Santo, quien se vale de la palabra de verdad como sus instrumentos para formar en cada uno de nosotros la imagen misma de nuestro Señor. Así que un superhombre es aquel en el cual habita la presencia del Espíritu Santo, porque solo por eso podemos hacer las gloriosas obras que el Señor preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Paz de Dios, hermano, el Señor nos ayude. Amén. Padre, gracias te damos. Gracias por este tiempo y gracias por la bendición que nos da, Señor, de poder expresar tu palabra. Permite que ella, Señor, sea de edificación para la vida de mis hermanos y ellos, Señor, sean fortalecidos y animados a seguir adelante, Señor, dirigidos y gobernados por tu Espíritu Santo, Padre, el Consolador. Estamos delante de ti, nos abandonamos en tu presencia, descansando, Señor, en tu obra, Padre, que es buena, agradable y perfecta. Amén.